Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy estaremos hablando en la serie de videos respuestas a las acusaciones hechas a el hermano William Marion Branham. Se le acusa de fraude en las sanidades. Esta es la acusación que estaremos tomando el día de hoy. En el mundo cristiano actual, moderno, hay nombres que inspiran la fe, pero que generan mucha controversia. Uno de los más debatidos es el del hermano William Marion Branham. Entre las muchas críticas que circulan hoy en el Internet, supimos de varias de ellas a través de una publicación en mi pared de Facebook, donde una persona cristiana nos colocó una serie de acusaciones, la cual hemos decidido tomar una a una y darle una respuesta honesta, y es esta la de hoy. Entre las muchas críticas que circulan, esta acusación se repite constantemente, es una constante, y dice que las sanidades y en el ministerio del hermano William Branham fueron un fraude. Ahora estamos acá en este programa de Hablemos Claro. No estamos aquí no hemos venido a defender con emoción ni para atacar con perjuicios. Queremos examinar los hechos, el contexto histórico, la evidencia, pero queremos hacerlo con honestidad, porque la verdad no teme a ser examinada, es decir, no teme las preguntas, no teme nada, porque es verdad. Ahora, el mensaje ya no necesita más fanatismo, ya no más acerca de eso. Necesitamos tener la verdad. Hoy vamos a analizar una pregunta directa, y la pregunta que estará en análisis en este programa es aquella que dice: ¿hubo realmente fraude en el Ministerio de Sanidad del hermano William Branham, o estamos ante otra acusación sin fundamento histórico y legal, como ya las hemos tenido en los anteriores programas? Por lo que hoy quédate acá con nosotros en este programa de Hablemos Claro, porque lo que vamos a ver puede que cambie la forma en que entiendes tú acerca de todo esto de la polémica alrededor del ministerio del hermano Branham. Me llama mucho la atención que este cristiano que colocó eso en mi pared, diferentes acusaciones, califica al profeta como un fraude. La pregunta que nos hacemos con honestidad hoy es: ¿fue William Branham un estafador de milagros o una figura mal interpretada para su tiempo? La verdad, estamos aquí antes de evaluar cualquier ministerio del pasado, pues si vamos a hacerlo, como hoy tenemos que hacerlo,
primero debemos entrar en contexto del tiempo de la manifestación del ministerio. Esto va a parecer vital, importante, cuando empecemos a examinar este ministerio del hermano William Branham, por lo que entremos en el contexto de la manifestación del ministerio. Hablamos de los años de 1946 al 65, dentro de aquel gran movimiento de sanidad divina que se extendió por todo Estados Unidos y hasta otras naciones del mundo. Esto ocurre en el contexto después de la Segunda Guerra Mundial. Era una época muy diferente a la actual. Hablamos de que en aquel tiempo no existían los sistemas modernos de verificación médica que hoy conocemos. No había nada de expedientes digitales, no había una era digital, no habían protocolos clínicos estandarizados, ni equipos especializados documentando caso por caso. Entonces, las campañas que se levantaban, las campañas evangelísticas, se realizaban en carpas. Entonces, no en auditorios cerrados, elegantes, como hoy tenemos muchos auditorios, estadios. Entonces, con miles de personas buscando ayuda espiritual y física. La evidencia de sanidades dependía principalmente de algo: testimonios personales, declaraciones familiares, observaciones de pastores y médicos locales, reportes periodísticos de la época. En ese contexto, ningún evangelista contemporáneo a ese tiempo, ni Oral Roberts, ni T.L. Osborne, ni Jack Coe, contaba con las calificaciones médicas sistemáticas para establecer cada sanidad, cada milagro. Ahora, ese no era el estándar del tiempo, en el contexto que estamos hablando. Por eso es importante entender el principio que vamos a utilizar para abordar este tema. Es que no se puede juzgar un ministerio del siglo XX con los estándares de verificación del siglo XXI. Ahora, la ausencia de documentación médica detallada no es una prueba de fraude. Definitivamente que no lo es. Simplemente el que no haya documentación médica detallada de cada caso simplemente refleja las limitaciones y la cultura del momento histórico que se vivía en aquel tiempo. Entonces, si nosotros llegamos a ignorar el contexto, no estamos haciendo un análisis justo. Por eso es necesario entrar en el contexto del tiempo para analizar con justicia. Bien, estamos comparando dos épocas que funcionan bajo realidades completamente diferentes. Siglo XX, siglo XXI. Entonces, el movimiento de sanidad de los años 40 y entre los 40 y los 50, para hablar claramente,
Para entender el ministerio del hermano William Marion Branham, hay que mirar el escenario en el cual se manifestó, que surgió, que dio origen a este movimiento de sanidad. Mire, las décadas de los años 40, de los años 50, fueron el auge del movimiento de sanidad divina. Esto ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas buscaban esperanza. Se imagina, habiendo salido de una Segunda Guerra Mundial, las personas necesitaban de esperanza, de consuelo y de una experiencia real con Dios. Entonces, en ese contexto comenzaron las campañas masivas en carpas, en reuniones, y era la cuestión que reunían multitudes, miles de personas. No eran pequeños servicios locales, sino grandes concentraciones donde se predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde se oraba por los enfermos y se esperaba la intervención divina. Este fue todo un movimiento de sanidad. No fue exclusivo de el hermano William Marion Branham. Él no tiene exclusividad en este movimiento, sino que él formó parte de una ola que se amplió, una ola de evangelistas, una ola de siervos de nuestro Señor Jesucristo, que fueron reconocidos por estar participando de este movimiento. Fácilmente podemos citar 4 o 5 de ellos, por ejemplo, Oral Roberts, Allen, Chad Coe, T.L. Osborne. Todos ellos estaban en la actividad de realizar campañas evangelísticas similares, con el mismo énfasis en la fe, oración y la sanidad. Ahora bien, algo importante que muchos críticos ignoran, que es que en esa época no existían protocolos médicos formales para verificación de milagros. No habían equipos especializados, equipos clínicos documentando caso por caso, tampoco sistemas estandarizados de evaluación antes y después de las campañas, por lo que las evidencias disponibles, como ya les dije, eran siempre de la misma manera, eran siempre testimonios de las personas sanadas, declaraciones de los familiares, opiniones de médicos locales, cuando se presentaban estos casos. A veces hasta la prensa participaba de todo esto. En aquel tiempo, de los años 40 y 50, que estamos hablando de estos movimientos de sanidad, era un ambiente de fe, expectativa espiritual, confianza en la oración, y no era una cuestión de auditorías médicas. Nada de eso. Por eso, esta es una idea clave, porque tenemos que entenderla y la queremos transmitir desde acá, desde Hablemos Claro, y es que en esa época nadie verificaba médicamente los milagros, ni para aprobarlos, ni para desacreditarlos. Entonces, era simplemente que no existía el estándar no estaba eso en el estándar del tiempo que se estaba viviendo. Entonces, la ausencia de documentación médica detallada no
es evidencia de fraude, no demuestra fraude. Lo que demuestra es el contexto histórico en el que se desarrolló el ministerio. Para evaluar correctamente estos eventos, primero hay que entender la época y no imponer exigencias que solo existen el día de hoy que nos ha tocado vivir nosotros, principios del siglo XXI. Entonces, cuando revisamos la acusación en contra del ministerio del hermano William Branham en cuanto a fraude de sanidades, hay un punto vital importante que se debe de considerar para poder ver si hubo fraude de sanidad en el ministerio, y el factor sería el factor de la evidencia legal. Ahora, ¿cómo van a probar por evidencia si no existe? Entonces, la acusación se cae sola, por la razón que William Branham nunca fue condenado legalmente en un juicio por un fraude. Para poder etiquetarlo como fraude. Nunca enfrentó un juicio que demostrara engaño. Nunca enfrentó juicio. No hay registros de procesos criminales por estafa médica o religiosa. Entonces, los registros a la historia absuelven al ministro William Marion Branham de la acusación de fraude. El origen de las acusaciones en contra del profeta William Marion Branham vienen de artículos periodísticos, libros apologéticos escritos por críticos, opiniones teológicas. Pero piénselo bien, si hubiera existido un fraude comprobado, habrían existido procesos legales. Y esta es la posición honesta que hay que adoptar. Y no los hubo, por lo que la acusación que presenta la persona que publicó en mi canal, en mi página de Facebook, que ha comentado también en mi canal, que ha comentado en otros sitios donde en su propia pared de Facebook he visto publicaciones, carece esta acusación que él está haciéndole al profeta, etiquetándolo como fraude, carece de evidencia. Entonces, eso yo se lo hice ver a él, es deshonesto de su parte presentar una acusación y no presentar evidencias de lo que está usted acusando al profeta William Branham. Entonces, no existe para esta acusación que tenemos hoy en la mesa, aquí en Hablemos Claro, la evidencia. Cuando tomamos el perfil de un estafador, lo comparamos con la vida del hermano Branham y hacemos una comparación lógica, vemos que en el lado del estafador hay características típicas
que nos muestran que existió un fraude. Por ejemplo, encontramos la característica típica de enriquecimiento personal, vida de lujo, manipulación económica constante, construcción de imperios financieros. Pero cuando examinamos la vida del ministro William Branham, encontramos que William Branham, el profeta, la vida del profeta, fue una vida modesta, vivió modestamente, no acumuló riquezas significativas. En muchas campañas rechazó ofrendas de mucho dinero, no promovía prosperidad ni lujo. Su estilo de vida no encaja para nada en el patrón de un estafador, de un defraudador religioso. Entonces, teniendo esto claro, ahora sobre las sanidades en el ministerio, sabemos que no todas las sanidades fueron verificadas, no todas tuvieron la verificación médica. Y si hablamos del cúmulo de situaciones que se dieron en las campañas, pudo haber cuestiones que se dieron como son sanidades psicosomáticas temporales malinterpretadas, pero también todo esto sabemos que existen testimonios duraderos, casos documentados por médicos, por periódicos locales, multitudes que testificaron cambios reales. Ahora, no podemos comprobar cada uno de los milagros ocurridos, no podemos comprobar todos los milagros, porque no es lo mismo que demostrar el hecho de que no podamos comprobarlos, de que hayan sido sanidades falsas. Lo que podemos decir es que la conversión de miles de personas, podemos hablar de lo que ocurrió en las campañas de sanidad y decir cómo se convirtieron miles de personas, cómo se restauraron familias, cómo se liberaron personas del alcoholismo, de la violencia, cómo hubo un llamado constante en las reuniones de sanidad al arrepentimiento, a la santidad, a la vida de oración. Recuerde algo muy importante que hemos estado considerando en esta defensa pública al ministerio del profeta William Branham, y es el hecho de que Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. Hay un punto que debemos empezar a separar, y es el hecho de separar al ministerio del profeta William Branham del extremismo posterior a su muerte. Vivimos una época extremista y debemos ver los contextos. El ministerio del profeta William Branham y el extremismo posterior a su muerte son dos cosas muy importantes de separar en cuanto al hermano Branham, porque el hermano Branham no fundó ninguna denominación formal, no estableció una estructura cerrada. Muchos excesos surgieron después de su muerte. Algunos lo elevaron a niveles que él mismo rechazó públicamente y que está allí el rechazo en sus cintas, en sus libros. Por eso no todo lo que se hace en su nombre refleja lo que él enseñó. Muchos han tomado el nombre de él y están enseñando cosas totalmente diferentes a lo que él enseñó, y por eso hemos confrontado los grupos actuales del mensaje que están enseñando cosas que el hermano Branham
no enseñó. Entonces, lo que sí tenemos con certeza es el hecho de saber qué es lo que el hermano Branham predicó. Él predicó a Cristo como Salvador, exaltó la Biblia, llamó a todos al arrepentimiento. Lo que sí hacemos con certeza es reconocer que él fue un hombre y pudo cometer errores. Reconocer la humanidad del hermano William Branham no va a debilitar el mensaje, lo hace más creíble. Por eso es importante. El hermano William Branham no fue un estafador, no fue un fraude. Así que rechazamos lo que este cristiano denominacional publicó en Facebook en contra del hermano Branham. El hermano Branham no fue un estafador. El hermano Branham no fue un estafador. El hermano Branham no fue un fraude, ni un líder perfecto. Entonces, lo que sí fue un predicador influyente, parte de un mover espiritual real, una figura compleja que debe de analizarse sin idolatría, sin tonterías y con honestidad histórica. La fe verdadera es algo que debemos de tener todos. Y hoy esta fe verdadera no teme las preguntas y la verdad histórica sigue siendo la mejor defensa de este mensaje. Hermano, amigo, si el programa de hoy te ha impactado, si el ministerio mismo del hermano Branham que impactó a tantas personas está llegando a tu vida, tratemos de ser sobrios, de establecernos en la verdad y quedarnos con Cristo nuestro Señor. Si este mensaje, si este programa de Hablemos Claro ha sido de bendición, compártelo con otros, coméntanos acerca de tu pensamiento, de lo que tú opinas al respecto de esto, y te diré, seguiremos analizando las siguientes acusaciones hechas en contra del ministerio del profeta William Branham. Hoy hemos tenido acá una defensa. No hemos intentado defender a un hombre, sino respetar la verdad. Las acusaciones de fraude existen, sí, sabemos que existen, pero las pruebas concluyentes no. Eso es lo que estamos encontrando en estos casos. Y entre la crítica fácil y la fe ciega hay un camino más honesto, que es el examinar, contextualizar y tener discernimiento. William Branham fue un hombre falible como todos, pero su ministerio no puede desecharse como y no hacer una investigación seria. Se debe de investigar con seriedad, que cada oyente saque sus conclusiones, pero lo que haga con hechos, no rumores, con discernimiento y no perjuicio. En Hablemos Claro seguimos buscando la verdad sin miedo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.